la palabra rito. Veámoslo rápidamente. Lucas utilizó esa palabra en su evangelio en el 1:9. Vayamos rápidamente para ver qué uso le da Lucas a esa palabra. Rápidamente. Lucas 1:9, se los leo. Dice, conforme a la... Bueno, está hablando del sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Leo desde el 8. Sucedió que mientras oficiaba como sacerdote en la secuencia de su turno delante de Dios, conforme a la costumbre del oficio sacerdotal, costumbre aquí, etos, le tocó en suerte quemar incienso tras entrar al santuario del Señor. ¿Qué significa aquí la palabra costumbre? ¿Una alajá, un mandamiento oral? No, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la Biblia? Que cuando Zacarías entró conforme a la costumbre del sacerdocio a ofrecer incienso, la ley de Moisés ordena que los sacerdotes hagan eso. Entonces, bien, vamos a ver este pasaje, ¿ok? Vamos a ver este pasaje. Lucas capítulo 1, porque la verdad deja mucho que desear la interpretación del pastor, su comprensión lectora, por no hablar del espíritu. Lucas capítulo 1, voy a leer desde el versículo 5, me interesa que lean el versículo 5, dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. ¿Qué significa esto del grupo de Abías? Ya lo vamos a ver. Leemos ahora desde el 8, dice. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, nuevamente, ¿cuál orden, cuál grupo? El de Abías, que vimos en el verso 5. Conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Voy a leer el verso número 9. Otra vez, preste mucha atención, utilice toda su capacidad cognitiva, le agradezco, para comprender. Conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. ¿Lo captó? ¿Cuál es la costumbre del sacerdocio? Escoger por sorteo para entrar al templo. ¿Por qué? Porque son muchos los sacerdotes que están diariamente prestos para servir. ¿Cómo se sabe cuál entra? Cómo repartir las labores por sorteo. ¿Ok? Ahora, quiero que miremos el versículo 8 desde el paralelo, porque vamos a poder notar qué significa esto de las clases sacerdotales. Dice Segunda de Crónicas 8:14, y conforme a las ordenanzas de su padre David, designó las clases sacerdotales en su servicio a los levitas en sus deberes de alabar y ministrar delante de los sacerdotes. ¿Quién ha impuesto, por decirlo así, quién ha ordenado la división de las clases sacerdotales? ¿Dios? No, lo ha designado David. Segunda de Crónicas 31:2-19. Y Ezequiel designó las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su clase según su servicio, tanto sacerdotes como levitas. Nuevamente, hay una división. ¿Cuál es esa división? La de el padre de Juan, de Johanán, era la clase de Abías, que es la octava clase, si mal no recuerdo, lo dice, se dice en Crónicas, aquí está, Primera de Crónicas 24:10. Fíjese que al entrar acá vamos a darle para ver todo el pasaje. Así fueron divididos, verso 5, así fueron divididos por suerte
los unos y los otros, que eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios, tanto los descendientes de Aser como los descendientes de Itamar. ¿Ok? Versículo 6. Versículo 7 ya comienza a indicar cuáles son las suertes. ¿Sí? Lo está viendo. ¿Qué está diciendo en Lucas? ¿Qué está diciendo Lucas? Que por suerte fue designado a entrar a poner el incienso según su clase. Donde se nos dice la clase de Abías, el versículo 10, que lo habíamos visto ya también, la séptima Cos y la octava la de Abías. Entonces, ¿cuál es la etos? ¿Cuál es la etos de la cual está hablando Lucas, señor Alpizar? Recuerda también que en los días de Moisés no existía el templo, entonces no podemos decir que la costumbre del sacerdocio sea, la costumbre del sacerdocio en el templo sea conforme al mandamiento de Moisés, porque ni siquiera ha sido Moisés quien escribió Primera de Crónicas. Bien, en relación a esta costumbre de echar suertes, también quiero mostrarles en Primera de Crónicas 31. Dice, estos también echaron suertes como sus parientes, los hijos de Aarón, hablando de los hijos de Musi. También los apóstoles en Hechos 1:26 dice así, echaron suerte, dice, para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía, echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces queda claro que la costumbre del sacerdocio en este contexto está vinculada a la división sacerdotal realizada por David para el templo que había sido construido una vez estando dentro de la tierra que se les había entregado, y además el hecho de hacer la escogencia para el oficio por sorteo.